Bueno, CINDE sigue siendo un aliado estratégico en la parte de inversión extranjera directa. Nosotros seguimos promocionando inversión extranjera directa como expertos en IAD en el país. Realmente parte de lo que nosotros estamos haciendo es una escucha activa donde actuamos como un asesor experto para las empresas multinacionales. También escuchamos qué es lo que ellas nos están diciendo y qué es lo que ellas están necesitando. Y creo que me gustó mucho el panel anterior porque esa escucha es importante porque nos tenemos que ir adaptando al cambio y es parte de lo que les voy a hablar hoy. Seguimos buscando oportunidades de crecimiento, no solamente estamos buscando IAD nueva, hoy en día tenemos un clúster de empresas muy robusto, que ahorita lo vamos a ver, pero que necesita de nosotros para que pueda seguir creciendo y necesitamos seguir entendiendo qué son esas tendencias y qué necesita este país para que estas empresas puedan seguir creciendo en Costa Rica, pero al mismo tiempo, ¿cuál es el tipo de inversión nueva que vamos a poder traer al país? Y finalmente, mapear y ver la evolución de los sectores. O sea, no solamente es seguir trayendo lo mismo, sino bueno, qué es lo que sigue y cómo transicionamos a nuevos modelos de inversión extranjera directa para Costa Rica. Bajo un esquema global muy cambiante, estamos viendo un escenario de muchísimas tendencias. Y yo creo que ya se queda corto hablar de tendencias porque esto es hoy, esto ya está pasando en este momento. Definitivamente estamos viendo una reconfiguración de las cadenas de suministro. Esto nos está abriendo oportunidades para Costa Rica. Todo lo que hablan del friendshoring, el nearshoring, el reshoring, todo esto implica que Costa Rica tiene un espacio para seguir atrayendo inversión extranjera directa, pero también para que las empresas que están acá puedan seguir creciendo. Todo lo que tiene que ver con Industria 4.0, tecnologías, definitivamente son nuevas oportunidades de inversión. Entonces, cómo nosotros como país nos estamos adaptando para poder acoger a estas nuevas empresas es importante. Temas como ciberseguridad, el tema de inteligencia artificial, biotecnología, fintech, etcétera, ustedes las conocen también, nos están haciendo pensar cómo estamos generando talento, que ahorita lo vemos, pero también cómo estamos adaptando nuestros ecosistemas locales para poder atraer este tipo de inversiones. Adaptación a nuevos modelos de negocio. Definitivamente las empresas ya no solamente están pensando en los modelos tradicionales que nosotros estábamos acostumbrados. En mi tiempo en CINDE, definitivamente yo he visto una transición de las empresas, he visto cómo ellas han ido cambiando y estos cambios no solo se generan en Costa Rica, pero también son directrices y cambios que vienen corporativos. Entonces tenemos que podernos adaptar a esos cambios. Luego, uno de los más importantes es la transformación laboral y definitivamente en eso Costa Rica tiene un rol y un impacto fuertísimo en que podamos seguir trayendo inversión extranjera directa al país. Hablamos del reskilling, el retooling, no solamente es crear talento nuevo, pero es también poder crear talento dentro de las empresas que se pueda adaptar a las nuevas tendencias del mercado. Entonces, ¿qué estamos haciendo no solo como país, pero nosotros como aliados estratégicos de las empresas para ayudar en esta revolución del talento que tenemos que gestar? Sostenibilidad cada vez sale más, definitivamente para las empresas sigue siendo un punto importante y dentro de las soluciones y el ecosistema que tenemos, ¿cómo les estamos brindando apoyo para que ellos puedan cumplir sus metas de sostenibilidad? Y finalmente, no menos importante, un contexto económico y geopolítico, voy a decir también, global bastante dinámico, que nos ponen en situaciones que vamos a tener que cambiarnos muy rápido, vamos a tener que ser flexibles y poder anticipar a los cambios que se vienen. Entonces, alineándome a lo que estaban diciendo los panelistas anteriores, definitivamente la flexibilidad es parte de lo que tenemos que incorporar en nuestro chip hoy. ¿Qué está pasando en inversión extranjera directa? Y pronto tendremos datos del 2024, pero definitivamente la IED global cayó. La IED global cayó un menos 2%. Esto se debe a tensiones geopolíticas y comerciales que vimos a nivel global, una desaceleración de la economía mundial, pero sí hay sectores que se vieron menos impactados, donde sí se vio crecimiento, como es el automotriz, el electrónico. Ahora, ¿qué pasó en América Latina? En América Latina también cayó la IED y estos números se disminuyeron, aunque sí tuvimos algunas inversiones más enfocadas en lo que es materias primas principalmente y energías renovables. Ahora, ¿qué pasó en Costa Rica? Sí me deja ver, ya. La inversión extranjera en Costa Rica
a pesar de todo lo que estaba pasando a nivel global, sigue creciendo y se sigue creciendo a un ritmo bastante sostenido. Tenemos un privilegio, un país maravilloso, pero tenemos que seguir trabajando para que esta inversión siga en Costa Rica y sigamos siendo un país atractivo para este tipo de empresas. La IED principalmente llegó a Zona Franca y quería compartirles este otro slide porque sí me parece importante ver el incremento en lo que es la inversión en manufactura. Hemos mantenido ritmos de inversión bastante estables, pero el crecimiento en manufactura ha sido bastante importante en los últimos años. Servicios también sigue siendo un sector de dinamismo para la economía costarricense, pero definitivamente manufactura tuvo un impacto especialmente en estos 2 últimos años. ¿Y qué hemos construido en los últimos 25 años? Que hace poquito celebramos 25 años de varias de las primeras empresas que llegaron a Costa Rica. Un clúster exclusivo. Cualquier país de la región se pelearía por tener este clúster de empresas donde tenemos un gran número de empresas que están enfocadas en el sector de servicios, pero tenemos también un fuerte sector de manufactura y algunas empresas de manufactura también trayendo proyectos de servicios. Esto es una historia de 40 años. Cindy ha sido parte de esta historia y la verdad es que nos sentimos muy orgullosos de haber contribuido al país en tener este número de empresas acá, siendo exitosas y que siguen creciendo. Y eso no sería posible sin un ecosistema como ustedes. Aquí un poco los números por sector, me parece relevante conocerlos. Realmente el sector servicios sigue creciendo, hoy en día emplea más de 115,000 personas, son más de 250 empresas que están en este sector. El sector de ciencias de la vida, nuestro primer producto de exportación, hoy emplea más de 55,000 personas con 86 personas, y el sector de manufactura, que ahora tiene una relevancia adicional con todo el tema de semiconductores, donde emplea 17,000 personas y hoy en día son 4 empresas. Pero bueno, ¿cuáles son los desafíos y oportunidades? Desde CINDE nosotros nos hemos encargado en el último año de hablar con las empresas y entender, bueno, qué está pasando, qué le duele, dónde estamos fallando, pero también cuáles son esas oportunidades, cuáles son esas debilidades y esas amenazas que tiene el país. Vamos a ir poco a poco, vamos a hablar un poco de fortalezas. Definitivamente seguimos teniendo una trayectoria de mano de obra calificada, nos siguen escogiendo por esto y por el proven track record, o sea, la experiencia comprobada que tiene el país. No solamente lo digo yo, lo dicen las empresas, porque es la principal razón por la que vienen. Nuestra estabilidad política definitivamente tiene un rol, sobre todo hoy, en un contexto geopolítico bastante difícil. La estabilidad de Costa Rica es una de las razones también por las que muchas empresas toman la decisión por nuestro país. La consolidación de nuestros sectores, definitivamente eso da seguridad a las empresas, o sea, yo no vengo a test the waters, yo vengo a un lugar seguro donde yo sé que puedo realizar esa inversión. Definitivamente la estabilidad de incentivos, ¿y a qué me refiero por esto? Porque después entra en amenazas, pero es para contarles. En realidad es un sistema de incentivos que sigue siendo muy atractivo y es estable. Nosotros no estamos con incentivos negociables, no son incentivos que se dan a dedo a ciertas empresas, sino es el mismo set de incentivos para todas las empresas. Entonces eso da mucha seguridad jurídica para nuestros inversionistas. Y bueno, una ubicación geográfica privilegiada, definitivamente. Cuando vamos a debilidades, si bien nos buscan por el talento, es uno de los retos que tenemos como país. Es una debilidad porque sí, el talento cada vez se está haciendo más escaso, cada vez las necesidades de talento están cambiando y el nivel de respuesta no es el que necesitan. Y hoy ahorita el panel hablaba de flexibilidad y agilidad a acomodarnos. En la parte de talento tenemos que buscar esa agilidad y cómo ayudamos a las empresas a que cambien y que puedan tener ese talento necesario para las inversiones que vienen a futuro. Una infraestructura debilitada, eso es un tema que ha salido bastante en nuestras reuniones, el tema de venir a la oficina, tener personas 2 horas en un carro trasladándose es claramente un problema. De hecho, hemos escuchado empresas que han dicho, no crezco más porque no puedo con temas de traslados de personas.
Entonces eso nos está poniendo en jaque un poco la competitividad país. El tema de un sistema de transporte público no eficiente para poder mover a las personas y tener que incurrir en gastos adicionales como empresas para trasladar a mis empleados a sus hogares o a sus lugares de trabajo. Pérdida de competitividad y rentabilidad. Este es un tema más relacionado con costo. Definitivamente Costa Rica en este momento se está volviendo bastante costoso para ciertas operaciones. Entonces esto es un punto donde tenemos que buscar, y no es solo un tema de tipo de cambio, es un tema de costo de vida también, que está impactando a las empresas. Y la inseguridad, si bien no ha salido como un tema recurrente, sí ya estamos saliendo cada vez más en diarios internacionales donde hablamos del tema de inseguridad. ¿Y qué pasa? Al final, cuando un inversionista está tomando una decisión, no solamente es un tema de yo hago mi spreadsheet y hago mi análisis dónde me queda mejor, pero yo estoy leyendo noticias y estoy viendo qué está pasando. Entonces, esta información que circula realmente no es positiva para el país. Entonces, tenemos que, si bien las empresas no nos lo están diciendo y no estamos sintiendo la inseguridad en la calle directamente nosotros, sí es algo que ellos están escuchando y puede generarnos una mala publicidad. Oportunidades. El posicionamiento de Costa Rica como destino preferido del nearshoring definitivamente, especialmente en el tema semiconductores, ahora es uno de los más relevantes y el que más se escucha en la mayoría de las conferencias, pero esto aplica para todo, aplica para ciencias de la vida, aplica para el sector servicios, etc. Seguir fortaleciendo nuestros sectores actuales, no podemos dejarlos de atender. O sea, sí es importante traer inversión nueva, pero las empresas que están acá requieren de nosotros y requieren de un trabajo continuo de qué se tiene que hacer. Bueno, el crecimiento de industrias semiconductores como una gran oportunidad para Costa Rica. Fortalecer las cadenas de valor, encadenamientos locales, cómo tenemos mejores proveedores de servicios a nivel local. Parte de eso son todos los habilitadores, incluidos los aliados o personas que están en estas conferencias, y bueno, y dinamizar y habilitadores del clima de inversión. ¿Qué amenazas vemos? Definitivamente la competencia sigue siendo fuerte, cada vez más fuerte. La competencia siempre ha sido entre países vecinos. México, Colombia son fuertes competidores con nosotros en sector servicios, en sector manufactura. ¿Qué otros competidores estamos viendo? En servicios, por ejemplo, Polonia se ha convertido en un competidor. Ya tengo empresas que están moviendo operaciones a Polonia porque sale mucho más económico. Entonces, ¿cómo lo estamos analizando? ¿Cómo estamos viendo qué otras cosas podrían traer para que sea costo eficiente en Costa Rica? India sigue siendo un competidor, si bien no nos podemos comparar con India. India para muchas empresas mientras no haya una interacción directa con el cliente, es una solución barata donde pueden mover operaciones. Y para otros sectores, República Dominicana está saliendo como una opción, donde se puede manufacturar de forma más económica y ciertos procesos de dispositivos médicos podrían moverse para República Dominicana. La incertidumbre que existe en temas de impuesto mínimo global, y ahí me refiero al tema de incentivos, cómo podemos flexibilizar nuestros incentivos de tal forma que podamos acomodarnos a temas como impuesto mínimo global y que nos lleven a responderle mejor al cliente, que es lo que ellos están necesitando. Ya tal vez los incentivos de inversión en activos fijos no es lo que ellos están buscando, ellos quisieran invertir en otro tipo de cosas como capacitaciones, por ejemplo. El tema de jornadas y los modelos de atracción que se han dispersado en muchos actores. Y el modelo remoto, que es el tema que se discutió en el panel anterior, pero esto es muy interesante. Ya hoy no estamos compitiendo con las empresas que están en Costa Rica. Hoy en día ya hay empresas que no están en Costa Rica que están contratando talento tico y que están trabajando de forma 100% remota. Entonces, se agrega un factor más al tema de talento. Ok, el sector servicios, vamos a hacer un análisis y cómo está evolucionando. O sea, cuál es la trayectoria y luego voy a hacer un hincapié específico a Costa Rica. Esto es un estudio de Hackett y me encanta esta filmina porque refleja claramente cuál es la trayectoria que debe cumplir una empresa de servicios
está muy enfocado en GBS, o sea, en centros de servicios, pero puede aplicar perfectamente para todas. Y es que la mayoría de las empresas vienen a Costa Rica con un caso de negocio muy enfocado en costo. El caso de negocio en costo se puede o se cae rápidamente. Entonces, ¿qué tiene que pasar? La empresa tiene que evolucionar en este caso de negocio para Costa Rica para seguir siendo relevante para la organización. Y nos movemos a la parte de madurez, donde la empresa lo que está buscando son eficiencias y calidad, para luego moverse a un modelo de mejora en su clase o ya de estrategia, donde lo que sale de aquí es estratégico para el negocio. Entonces la operación en Costa Rica se vuelve cada vez más relevante para la corporación. Estos movimientos en el pasado, con empresas que llegaron hace 25 años, tardaban más tiempo. ¿Y por qué? Porque había que crear el talento, había que desarrollarlo, etc. Hoy en día, el movimiento entre cada una de estas etapas, yo lo he visto más o menos en 3 años. En 3 años, si la empresa no se está moviendo a un modelo ya más maduro, donde estamos pensando en procesos de mayor valor agregado, el caso de negocio empieza a tener fallas. Entonces tenemos que empezar a trabajar con ellas para ver cómo sostenemos el caso para Costa Rica. Y ahí es donde empezamos a ver movimientos de procesos fuera del país, que no quiere decir que las operaciones cierran en Costa Rica, simplemente que se transforman en el país. Ahora, ¿cuáles son las prioridades y las agendas? Este estudio es muy interesante, de hecho, me hubiera encantado tener el 2025, pero sale hasta el año entrante, así que soon, coming soon. Pero deja que te hace un análisis de cuáles son las prioridades y los riesgos que tienen las empresas. Si ustedes se dan cuenta, en este análisis a 3 años, 2022, los riesgos han sido los mismos, solo cambian en su orden en el top 3. Entonces, definitivamente el costo del personal, los riesgos de rotación de personal y acceso a nuevo talento son como los principales riesgos que mapean las empresas para sus operaciones a nivel global. Para el 2024, en el top 1 está el acceso a talento esencial. Definitivamente ha sido una carrera por buscar esas habilidades que se necesitan en el sector para poder responder a las necesidades del negocio. Luego está el riesgo de rotación y por último, costo de personal. ¿Cuál es mi apuesta para 2025? Yo creo que vamos a volver un poco a 2022. Me parece que el costo personal va a ser un tema alto, o sea, la gente va a ver esto como un riesgo y definitivamente ahí es donde tenemos que ver cómo las empresas les ayudamos, no solo en el desarrollo de su talento actual, que es su activo más importante en el país, sino también a disminuir los riesgos de rotación. ¿Y cuál es la agenda o cuáles son las presiones que están teniendo las empresas a nivel de sus corporativos? Bueno, si vemos bien, las presiones están en productividad y eficiencia, es decir, menor contratación y reducción del presupuesto en el presupuesto operativo. Pero si ven la última columna, el gasto en tecnología es mucho más grande. ¿Qué nos dice esto? Que la tecnología sí viene, la tecnología sí va a cambiar las formas de trabajo y vamos a ver una reducción posiblemente en número de personas con más habilidades para el uso de la tecnología y generar mayores eficiencias para las organizaciones. ¿Y qué nos lleva a eso? Una transformación de talento que es definitivamente hacia donde nos tenemos que mover. En el pasado, el talento era muy específico. Contratábamos un contador, contratábamos una persona especializada en recursos humanos, un data entry, por ejemplo. Hoy en día, las empresas están buscando una persona integral, una persona que pueda ejecutarse en diferentes ambientes y que pueda tener habilidades que yo pueda ir transformando en la organización y que sea tan flexible que yo lo pueda llevar en un journey dentro de mi empresa. Entonces, definitivamente el reto es grande y no solamente estamos hablando del talento en las universidades y colegios técnicos, pero estamos hablando también de las personas que ya están en las empresas, que tienen que poder transicionar y transformarse. Ya hablando de aterrizando Costa Rica, el sector hoy son, como les dije anteriormente, 115,000 personas, 250 empresas.
El tamaño de las empresas en servicios vemos que no es tan grande, los proyectos vienen más pequeños, empezamos con 80 personas, creciendo a 100 personas, los proyectos que veíamos hace 10 años necesito 1000 personas para empezar, un call center, etcétera, esos casos son cada vez menores. Y un punto muy importante es la multifuncionalidad, es decir, ya el proyecto no viene con un enfoque solo en finanzas o solo en TI, los enfoques ya ahora tienen que ser multifuncionales para que la operación tenga sentido en Costa Rica. Es decir, yo tengo que poder ejecutar diferentes procesos de diferentes business units en Costa Rica. ¿Qué hemos visto? Finanzas definitivamente es una opción clara para Costa Rica, pero ha incrementado los procesos de recursos humanos, de TI, procurement y supply chain están creciendo, toda la parte de sales, marketing, siguen creciendo para Costa Rica. Y bueno, en esa escucha activa, tal vez aquí un poco repito lo anterior, pero definitivamente la respuesta de las empresas, este año hemos visitado más o menos un 70% de las empresas de del grupo de empresas de las 400 atraídas al país, y estas conversaciones han sido súper activas. Y bueno, en servicios realmente son proyectos de menor escala, estabilizar y crecer rápido, eso es lo que están buscando, que una ubicación como Costa Rica lo permite por la experiencia que ya tenemos. ¿Cómo puedo agregarle valor a estas operaciones? Buscando más especialización, incluir más automatización en los procesos, centros de costos, o sea, dejar el centro de costo fuera y volvernos ya más un centro donde agregamos valor a la organización y donde la corporación toma decisiones basadas en la data que sale de un centro como Costa Rica. Y son operaciones altamente sensibles al costo. Entonces, aquí tenemos perdón por el Spanish, un liability en el tema de que si el costo incrementa, las posibilidades de salida son bastante altas. Y bueno, la Agenda 2024, ¿cómo se ve? Definitivamente, ¿qué son los puntos que no o sí van a tomar en cuenta las empresas? Y esto sale de diferentes, tanto de conversaciones como de estudios que hemos revisado dentro de CINDE, de nuestro análisis, para entender qué está pasando. Uno es no reducir las contrataciones en habilidades esenciales, o sea, las personas que podamos contratar con esas habilidades específicas las vamos a seguir contratando, o sea, no se va a reducir ese tipo de contrataciones, pero sí vamos a repensar las necesidades de real estate por un tema de costo. Entonces, eso es una posibilidad. ¿Cómo voy a distribuir mi espacio? ¿Voy a tomar más espacio? ¿Voy a reducir el espacio que tengo? O sea, ¿cómo me voy a adaptar? Y vuelvo al panel anterior, es la necesidad de esa flexibilidad, de que las empresas están en un momento donde necesitan flexibilidad y poderse acomodar. Las empresas van a empezar a medir desempeño y me imagino que todos han visto el año pasado y los layoffs importantes que se dieron tanto en Estados Unidos, pero aquí también nos vimos impactados por algunos de ellos. Bueno, sí, se hicieron contrataciones masivas durante la pandemia. Entonces las empresas están haciendo mediciones y están reduciendo esa contratación masiva y buscando más tecnología y dejándose aquellos recursos que realmente le dan productividad y eficiencias a la organización. Optimizar las bandas salariales y mantenerse en rangos de mercado. Creo que hay una competencia en salarios fuerte donde tenemos que optimizar ese tipo de dinámicas. Aquí no es comprometer, no, es no comprometer el presupuesto en iniciativas para el bienestar. Igualmente lo decían en el panel anterior, los empleados son importantes, es importante invertir en ellos para mantenerlos dentro y sobre todo estos de las habilidades esenciales. Hay apetito por crecer, valor agregado, entonces ¿cómo les ayudamos a entender cuál es el valor agregado que Costa Rica puede ofrecer? No reducir el presupuesto en iniciativas de aprendizaje, o sea, van a seguir habiendo iniciativas de desarrollo de talento internas a las empresas. Implementación de tecnología, definitivamente va a ser parte de la agenda para el 2024. Entonces, estos son 8 puntos que me parecen relevantes. Posiblemente para 2025 esto se transforme un poco. Creo que hay cambios importantes que están pasando a nivel global y a nivel local,
que nos van a hacer repensar esto, pero digamos, agenda hoy, eso es donde ellos están pensando. Ahora vamos a la parte de modelos de trabajo, porque está muy relacionada con lo que vimos anterior. Si bien tenemos un sector pujante, un sector que sigue creciendo con una dinámica diferente, bueno, el modelo de trabajo y cuáles son las tendencias de oficinas es algo que todo el mundo se está repensando. Un segundito. Ya. En las últimas semanas, bueno, CINDE, como parte de las iniciativas que lanzamos con nuestras empresas, de esa escucha activa, porque es muy importante, es entender qué está pasando en las oficinas. Hicimos un sondeo y en las últimas semanas hemos estado haciendo varios comunicados en prensa, donde posiblemente lo han visto, donde lanzamos este survey y el 64% de las empresas entrevistadas mantienen un teletrabajo, o sea, hacen teletrabajo, pero el 79% tienen teletrabajo bajo el modelo híbrido, o sea, están en el modelo híbrido, o sea, es un porcentaje bastante alto. Especialmente es el sector servicios el que más trabajo remoto está dando en este momento, y si pueden verlo acá, son casi 3 días de teletrabajo que se están dando en promedio. Estos estudios que hace CINDE o estos surveys que lanzamos son constantes, son preguntas de las empresas, es nuestra contribución al ecosistema para que podamos entender la dinámica de trabajo y podamos apoyar a las empresas. ¿Y qué sale de esto? El impacto del modelo híbrido pues nos está llevando, y va muy relacionado también con el panel anterior, es a un aumento en la demanda de espacios colaborativos, y eso se ve reflejado en oficinas flexibles. O sea, aquí creo que la palabra que yo quiero que les quede es flexibilidad. Es cómo logran ellos adaptarse a estas necesidades nuevas y estas decisiones corporativas que van, reduzcan, amplíe, contrate, no, deje de contratar. O sea, cómo nosotros como aliados nos podemos adaptar a este modelo dinámico que está pasando a nivel global. Luego, inversiones en tecnología, definitivamente más allá de inteligencia, bueno, puede ser inteligencia artificial, pero digo, va más allá en temas de que son espacios que ellos necesitan donde ellos puedan mantener reuniones virtuales y reuniones presenciales. Es toda la tecnología que se necesita alrededor de un lugar de trabajo donde yo pueda tener la comunicaciones activas con mis empleados y pueda entregar grupos tanto remotos como grupos presenciales. Y la búsqueda del bienestar y funcionalidad. ¿Qué son esas cosas adicionales que nosotros podemos dar para que ellos puedan tener a sus empleados de forma presencial con bienestar y funcionalidad y calidad de vida? Entonces, definitivamente, estos serían los 3 impactos donde hemos visto cambios importantes. Mucha más tecnología, ambientes colaborativos y espacios de bienestar para las poblaciones de las multinacionales. Y bueno, la gran noticia, Amazon, el retorno a la oficina, ¿qué va a pasar? Bueno, no hay una respuesta clara. Amazon sí, ellos regresan al full 100% presencial, no solo Estados Unidos, regresa también Costa Rica. Entonces, ¿cómo esta noticia va a cambiar nuestra dinámica de trabajo? No hay una respuesta. Todo el mundo tiene la pregunta, todo el mundo nos pregunta, ¿cómo van a ser las empresas? Bueno, CINDE va a seguir monitoreando qué es lo que va a pasar. Vamos a seguir consultando a las empresas. Yo creo que todas están siendo muy cautas. Es importante que muchas de estas decisiones, así como pasó con Amazon, vienen desde el corporativo y no necesariamente se adaptan a nuestra dinámica de trabajo, y es parte de ese acompañamiento que damos nosotros en explicarles que las dinámicas de trabajo acá en Costa Rica son diferentes y que ellos no pueden montar modelos, o que se dificulta que el modelo que tienen en corporativo, porque es una dinámica diferente, se acople a Costa Rica. Me pasó con un cliente que tiene operaciones en Polonia y dice, no, pero es que ya todos vamos a volver a la oficina. Claro, porque en Polonia, en las ciudades, usted tiene una vida de ciudad, usted tiene un transporte público que funciona, entonces claro, ir a la ciudad es súper atractivo, pero en Costa Rica no funciona así, entonces no podemos adaptarnos exactamente, hay que sensibilizarlos de que están trabajando en una dinámica diferente. No siempre es fácil, pero es parte de lo que nosotros tratamos de darles como información. ¿Que van a volver o no van a volver? No sabemos. Hay empresas que han sido muy categóricas en decir, si Amazon vuelve, nosotros volvemos.
Hay otras que han dicho, vamos a esperar a ver qué va a pasar. Pero ¿cuál es nuestra apuesta para el 2024-2025? Bueno, definitivamente las empresas van a seguir pensando sus requerimientos de inmobiliario. Eso es una realidad, tanto para híbrido, presencial o remoto. Van a seguir, o sea, ellos van a decir, bueno, si necesito tomar más espacio, voy a quitar espacio, todo eso se va a seguir repensando. Cambios en la configuración de los espacios, eso va a cambiar. Las empresas van a moverse a modelos más colaborativos, pero por ejemplo tengo casos de empresas donde las empresas que van 100% presencial les están dando campos fijos. Entonces eso es un cambio en la reconfiguración de los espacios, es escuchar al cliente, como decían anteriormente. O por ejemplo, Amazon está inclusive considerando dar espacios fijos a sus empleados. Entonces tenemos que poder tener esa flexibilidad para adaptarnos a esas necesidades que van a estar cambiando constantemente y más en estos próximos años. Búsqueda de mejores condiciones de negociación, definitivamente. Las empresas hoy van a necesitar flexibilidad. Yo creo que tenemos que replantear cómo es que negociamos, cómo es que firmamos los contratos, porque las empresas definitivamente necesitan poder tener la opción de que si yo necesito crecer y aquí no tengo más, ¿cómo puedo mover o qué opción me está dando usted para yo poder seguir creciendo? La presión de talento, definitivamente, yo creo que en el corto plazo, con las empresas que vuelvan completamente remotos, definitivamente vamos a ver movimientos de personas que se vayan a mover a empresas que sí les ofrezcan un modelo híbrido o que les ofrezcan un modelo completamente remoto. Puede ser que después se estabilice, pero definitivamente esa va a ser la dinámica de inicios. Y esta me gusta porque es buscar la experiencia de usuario más allá del metro cuadrado. Ya hoy en día ya no estamos hablando de que ocupo 5.000 metros cuadrados y le muestro un gray shell o no, es qué le estoy dando yo a usted que le aporte a su negocio o a su empresa más allá de este metro cuadrado y cómo ellos pueden utilizar los beneficios que hablábamos en el panel anterior para extenderlo a sus empleados. Entonces, más allá de pensar en metros cuadrados, pensemos en esta experiencia de usuario, pensemos en esos beneficios, o qué tengo yo en mi parque o en mi solución de real estate que me ayude a trasladarle esto a mi cliente. Y finalmente, no posiblemente para allá, pero más en un mediano o largo plazo, cambios urbanos. ¿Y a qué me refiero? Bueno, si los modelos van a cambiar, posiblemente las personas que decidieron irse a vivir fuera del GAM o que se decidieron acercar a sus familias por razones personales, porque tenían más teletrabajo, posiblemente vayan a tener que cambiar y veamos gente moviéndose o vendiendo sus casas de un lado y alquilando en otros lugares. Es muy posible que empecemos a ver este traslado de la población. No digo que sea para allá, pero todo va a depender de cómo van las empresas respondiendo a este cambio que se avecina. Y bueno, para cerrar, yo quería como que los puntos claves que quería que se llevaran. Definitivamente estamos en un mundo que está cambiando, o sea, que se está transformando. Como les dije, las tendencias no son tendencias, es el ya, eso está pasando ya, as we speak. Entonces es importante que nos mantengamos informados, que sepamos qué son esos cambios y que escuchemos lo que las empresas están diciendo. Y no solo en Costa Rica, que escuchemos lo que las empresas están diciendo también afuera. Eso es muy importante. Lo otro que me parece que quiero que se lleven es, tenemos un país maravilloso, tenemos un país con un sector de I+D impresionante, que cualquier país de la región se lo envidia. ¿Qué estamos haciendo? Y nosotros como aliados estamos trabajando para mejorar ese ambiente de I+D. ¿Cómo lo estamos trabajando? Y para que las empresas puedan seguir viniendo, puedan seguir creciendo y puedan seguir invirtiendo. Y finalmente, ¿cómo estamos flexibilizándonos nosotros y cómo nos estamos adaptando para poderle facilitar esto a la inversión extranjera? ¿Cómo nosotros, tanto CINDE como los aliados que están aquí sentados, estamos viendo cómo apoyamos para poder continuar trayendo inversión extranjera directa, facilitando la inversión extranjera directa y
flexibilizándonos, entendiendo el cambio tan grande que viene en este sector para que podamos seguir siendo un país altamente competitivo. Muchas gracias.